Y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones en este último sermón de amor y pedirle que nos ayude a ver con claridad lo que dice este texto. Amado Dios, soberano Rey, venimos delante de ti agradeciéndote por el privilegio, Dios, de predicar tu palabra. Venimos, Dios mío, conscientes de que no merecemos enseñar tu palabra, Señor. Y venimos también siempre, Dios, conscientes de que siempre este puede ser el último mensaje que uno traiga, Señor, como pastor de una iglesia, Señor. Así que Dios, ayúdame a predicar, Señor, con la asistencia de tu Espíritu Santo. Sé orando en los corazones, Señor, abriendo los ojos de mis hermanos. Sé sosteniendo a este débil predicador, Señor, para que sea valiente y pueda enseñar tu palabra con claridad. Ayúdanos a serte fiel y permite que tu palabra haga aquello para que tú lo enviaste en los corazones, Señor. Padre, Señor, eres tú, el Rey de los cielos, el Creador de todo, y esta es tu palabra, Señor. Habla a tu iglesia, esta es tu iglesia quiere escucharte, tu iglesia quiere que le ministres, Señor, no te detengas, Padre. Habla hasta la fibra más pequeña de nuestro corazón. Abre nuestra mente, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia y llénanos de deseo de obedecer tu palabra, aunque el cielo continúe gris, aunque las piedras sigan duras en el camino. Si estamos contigo, suficiente, Dios. Si tú estás con nosotros, qué mayor bendición que esa, Señor. Permite que no solo te conozcamos de palabra, sino que te conozcamos en nuestro interior, en una relación personal contigo, donde tú seas nuestro gran tesoro, donde tú seas la perla de gran precio y lo que más brille e importe para nosotros en esta vida y en la venidera. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les voy a pedir que por favor, de verdad es serio, no es un cliché. Vamos a estar usando mucho la Biblia en este sermón para poder entenderlo. Necesitamos usar la Biblia porque quiero que veamos que lo que vamos a enseñarle a la luz del texto sale de la palabra. Así que acérquese a un hermano que tenga Biblia. En los bancos hay Biblia. Encienda su celular, su tablet, busque la Biblia, no busque TikTok ni Facebook, por favor. Recuerda que estamos delante de un Dios santo, no vaya a ser que el Señor le rompa su tablet. Es broma, pero bueno, los que no sean creyentes y se atrevan, después ya saben por qué se les rompió. Así que estamos en Amós, capítulo 9, versículo 11. Hay un teólogo, un profesor de teología también, Robert L. Plummer, y en su libro creo que son 26 preguntas para interpretar la Biblia, o 25, no recuerdo bien el título, y hay una parte específica donde él hace dos preguntas que quiero hacer y responder con la ayuda del Señor. Y la primera pregunta que él hace es: ¿cuál es el mensaje principal de la Biblia? Nosotros como creyentes debemos hacernos esa pregunta: ¿cuál es el mensaje principal de la Biblia? Y él responde: la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El tema principal, el tema central, lo que va guiando toda la Escritura es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos los teólogos serios están de acuerdo con eso. Puede que no estemos de acuerdo en el cómo, en qué medio lo hace de Génesis a Apocalipsis, pero todos estamos de acuerdo en que el mensaje principal de la Biblia es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo él: cualquiera que sea la parte de la Biblia que usted elija para estudiar, es importante recordar que la persona y la obra salvadora de Jesucristo es el objetivo último de la revelación de Dios. Si nosotros nos acercamos a la Biblia sin buscar a Cristo en ella, nosotros no somos creyentes. Nosotros podemos enseñar cualquier pasaje de una manera histórica. Si nosotros no vemos a Cristo, no somos cristianos, somos historiadores. Nosotros podemos acercarnos a la Biblia de una manera gramatical para ver la poesía hebrea, para ver la prosa. Si nosotros no buscamos a Cristo, somos solamente eso, estudiantes de español y literatura, estudiantes
de lenguas de los diferentes idiomas. Nosotros, los creyentes, debemos acercarnos a la Escritura persiguiendo qué tiene que ver este pasaje con Cristo. ¿Cómo se encuentra Cristo en este texto? ¿Cómo se encuentra Cristo en este pasaje? El Señor Jesucristo mismo nos dijo, y vamos a empezar a ir a las Escrituras, Juan 5:39, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos todos a Juan, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. Y el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Cristo, Él está diciendo, la Biblia, ustedes estudian las Escrituras y ustedes las estudian porque saben que la vida eterna solo se obtiene de las Escrituras, pero ¿por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo resucita, están los discípulos reunidos, van dos por el camino de Maús, se van preguntando, vamos a Lucas 24, versículo 27, el Señor Jesucristo se les aparece. Si usted está en Juan, antes de Juan está Lucas, anote, los que no deseen buscar, por favor anoten para que lo vean en casa. Lucas 24, versículo 27, en Lucas 24, 27, y ahí está con estos dos discípulos camino de Maús. ¿Y qué es lo que les dice? Y dice, vamos un poquito al 26. Y se preguntan ellos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pregunta el Señor Jesús. Desde el 25, el Señor Jesucristo le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De quién les está hablando? Antiguo Testamento. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que hace ahora el Señor Jesucristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, toda la Biblia, ahí está separando el Pentateuco con todo lo demás que viene después, les declaraba, ¿en dónde? En todas las Escrituras lo que de Él se decía. Ahora, la segunda pregunta ¿es realmente toda la Biblia acerca de Jesús? Por supuesto que sí. En un sentido, sí. Que en cada palabra, en cada versículo no lo veamos, pero ese libro, ese capítulo, esa porción, esa narración, esa epístola, lo que usted le quiera poner ahí, trata de Cristo y tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro de nuestras Escrituras. Nuestras Escrituras tratan de Cristo, de ese Salvador, de ese Redentor, de cómo seremos salvos de la ira venidera, de cómo volver de nuevo a restablecer nuestra relación con el Señor. ¿Es realmente toda la Biblia acerca de Jesús? Vamos a Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, para ver un poquito en el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento tiene su naturaleza centrada en Cristo. Entonces, si ahora nosotros vamos al Nuevo Pacto, nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, y dije Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a ver su centralidad del Nuevo Testamento en Cristo. ¿Cómo lo hace? Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Y dice el autor a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, nosotros pudiéramos afirmar a la luz del Nuevo Testamento que Cristo es el tema de la revelación. El tema que sostiene el Nuevo Testamento es Cristo. Pero Cristo no solo es el tema, Cristo es la fuente de la revelación. Es Cristo mismo, Él es la palabra. Pero Cristo es quien soporta
la revelación. Pero Cristo es la subestructura. Está la estructura normal que tú ves, pero detrás de esa estructura, por debajo de esa estructura, sosteniendo todo lo que dice, ahí está Cristo. Es extraño para ustedes si no hubieran dicho amén, pero seguiremos intentándolo. En el Antiguo Testamento, nosotros lo podemos ver entonces como el Mesías prometido. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y vemos cómo constantemente Cristo está en el Antiguo Testamento, pero lo están presentando como ese Mesías prometido. Esa es una de las maneras de verla. Si nosotros vamos a Isaías 53, versículo del 3 al 6, un texto conocido por nosotros, los que deseen ir, pueden ir. Isaías 53, profetas mayores, después de Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Isaías 53, del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Despreciado, nosotros lo leemos y nos encanta, pero no nos ponemos a pensar de qué trata y de qué está hablando. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, aquí no hay uno bueno entre ustedes, no se crea que usted es bueno. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pregunta, ¿ya Cristo había muerto? No, está anunciando lo que va a suceder. Está hablando de dónde está nuestra salvación. ¿En dónde está nuestra salvación? En Cristo. El Antiguo Testamento también trata del Mesías prometido. Pero el Antiguo Testamento también nos deja con ese sabor a cuál es la solución de nuestra situación. Nosotros llegamos al Antiguo Testamento y vemos todas las promesas por la obediencia. Pero ¿quién aquí obedece todo lo que dice la palabra? Ni siquiera uno. Todos pecamos. Y eso nos muestra nuestra necesidad de un Salvador desde el Antiguo Testamento, que es Cristo el Señor. Entonces, mis hermanos, voy a leerles esto. Los autores del Nuevo Testamento citan textos del Antiguo Testamento aplicándolos a Jesús, pero que originalmente tenían referencias distintas, pero relacionadas. Entonces ahora nosotros llegamos, cuando estamos en el Nuevo Testamento, vamos todos a Amós si quieren, ya podemos estar en Amós. Y cuando estamos en el Nuevo Testamento, ahora nosotros vemos los autores del Nuevo Testamento citando textos del Antiguo Testamento. Esto es importante, por eso ha sido toda esta explicación. Citando textos del Antiguo Testamento que tienen una referencia inmediata a algo que quizás va a pasar o está pasando, pero no final, porque están apuntando ¿a quién? A Cristo. Están apuntando a Cristo. Hoy vamos a ver algo similar en nuestro texto. Por esto tomamos la introducción para adelantar un poquito esta explicación y poder entender un poquito mejor el pasaje que tenemos delante. Le hemos puesto por título a este sermón, la herencia con la que siempre soñaste. La herencia con la que siempre soñaste. ¿Cuántos aquí no han soñado con tener una herencia? Ustedes son unos mentirosos. Yo siempre, que de pronto, 1 millón con uno ya, dice, mira, tenías un abuelo que tú no lo conocías y te dejó, wow, aleluya. Qué rico, qué rico. Mis hermanos, hay una herencia mejor que esa. Hoy vamos a estar viendo la herencia con la que siempre soñaste. Y queremos que meditemos en esto. ¿Y en qué cosa es? Solo en Cristo podrás tener una herencia para que la disfrutes siempre. Solo en Cristo podrás tener una herencia para que la disfrutes siempre. ¿Tú quieres una herencia? Y todos pudiéramos decir que sí, pero quizás algunos hemos tenido algo de herencia o algo de dinero en algún momento de nuestra historia y lo hemos perdido. Pero en Cristo hay una herencia perdurable. En Cristo hay una herencia inagotable. En Cristo hay una herencia eterna. Y es el deseo y ha sido mi oración esta semana que nosotros podamos entender esto. Al final del pasaje todo pueda cobrar sentido, aunque en el medio estemos un poco ahí atolondrados, pero Dios quiera que al final nos vayamos con la esencia de lo que estamos presentando en este momento. Esto es fundamental, mi hermano.
Anótelo si usted está anotando. Solo en Cristo podrás tener una herencia para que la disfrutes siempre. Y Dios quiera que al final del mensaje esto de verdad tenga importancia para usted. ¿Por qué? Porque solo en Cristo yo podré tener una herencia para que la disfrute siempre. ¿Por qué no tenerla en otra cosa? Pues vamos a ver por qué. Tenemos solo 2 puntos. Y el primero es porque solo en Cristo podrá ser restaurado. Solo en Cristo podrá ser restaurado. Cuando hablamos de restaurado, aquí estamos hablando de llevar a su forma original, a su modelo original. Quizás ustedes han oído hablar de los restauradores de obras de arte, aquellas personas que toman un cuadro que parece viejo, inservible, que ya no va para más, que ya no tiene una segunda oportunidad que cogerlo y ponerlo en el garbage, y ellos cogen eso y le cambian la madera y vuelven a retocar las pinturas, y cuando tú vuelves a ver, tú dices, ese es el cuadro que se iba a botar. Sí, pero pasó por las manos de alguien que lo restauró y él vuelve a tener valor. Asimismo con los edificios vemos esta arquitectura, sobre todo la colonial, la española, que era bien bonita, que era fuerte, pero ya han pasado tantos años y está dañada. Y hay personas que vienen y restauran. Y asimismo otros tipos de arquitectura de otros países para que no se pongan celosos, que también es preciosa. Y cuando uno ve algo que estaba dañado, que cree que no sirve para nada, pero cuando ese algo es restaurado, uno le vuelve a ver el valor y el sentido. Versículo 11, después de tantas palabras, vamos al versículo 11. El profeta Amós llega aquí hasta el versículo 10 del capítulo 9, del mismo capítulo que estamos. Nosotros habíamos visto constantemente profecía de juicio. Un Dios justo, un Dios que es un juez, y como juez justo, Él no tolera el pecado. Si el pueblo está pecando, ¿qué merece el pueblo? Justicia. ¿Y cuál es la justicia? Castigo por el pecado. Llega el punto que el Señor dice, ya no tolero más a mi pueblo. Mi pueblo va a sufrir el castigo. Ya no hay marcha atrás. Pero como siempre, con nuestro buen Dios hay esperanza. En Cristo. En Cristo hay esperanza. Fuera de Cristo no hay esperanza ninguna. Por eso el profeta Amós dice, ¿y qué es lo que dice el profeta Amós? Y empieza a utilizar un lenguaje de restauración, un lenguaje de reconstrucción. Mire los versículo 10. ¿Qué dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y usted ve ahí, levantaré, cerraré, levantaré, y dice la Biblia de las Américas, reedificaré. Y como le decíamos, todo ese lenguaje es un lenguaje de construir, algo que está deshecho, algo que ya está inservible, algo que no hay forma de utilizarlo, pero el Señor dice que Él lo va a restaurar. Él lo va a volver a su estado original. ¿Y qué es? La pregunta, ¿qué es lo que va a reconstruir? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es lo que va a reconstruir? El texto lo dice. ¿Y qué dice el texto? Que Él, en aquel día, en ese día glorioso, en ese día que todos estamos esperando, en ese gran día, ¿qué va a hacer? Yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora hay algo que no podemos olvidar. ¿Qué cosa es Amós? Profecía. Pero que esté escrito en forma de ¿qué? De poesía. Hay algunos que han estado atendiendo las predicaciones pasadas. Por lo tanto, en la poesía se utiliza mucha metáfora, se utilizan figuras. Y cuando él dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, no está hablando de este compartimiento portátil que ellos tenían que recoger, que tenía allí el atrio exterior, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, que cuando se iban a mover lo volvían a recoger todo y se lo volvían a llevar. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese tabernáculo. Cuando habla del tabernáculo de David, entonces, ¿de qué está hablando? Pues vamos a ver. ¿Cómo podemos saber de qué está hablando? Tenemos que utilizar la misma escritura para interpretar las escrituras. Yo les pido de nuevo una vez más, les pido perdón porque vamos a ir a algunos textos, que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Dios hace un pacto con David. 2 de Samuel 7, Dios hace un pacto con David. No vamos a leer todo, pero los versículos del 1 al 12, Dios llama al profeta Natán,
y le dice al profeta Natán que vaya donde está David y que le aclare a David cuál es su llamado. David quiere hacer un lugar para que Dios repose, para que Dios esté, para que no tengan que seguir con ese tabernáculo de un lugar para otro. Pero a partir del versículo 12, o antes de llegar al versículo 12, el profeta Natán le recuerda para qué lo escogió. ¿Y qué dice el texto? Usted puede ir leyendo con su vista. Le dice, yo te escogí para que tú fueras un príncipe en mi pueblo. Para que fuera un príncipe en Israel. Para que fuera un rey en Israel. Él lo escogió para que él se dedicara a proteger y a preservar a la nación de Israel. Su tarea no era hacer una casa para Dios. Y no es que no sea importante hacer una casa para Dios. Es que David tenía una tarea específica y era dedicarse a liderar aquella nación, protegiéndolo y preservándolo como un buen rey. ¿Qué dice a partir del versículo 12 al 17? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos, eso significa que se va a morir, acabaron los días, y duermas con tus padres, eso significa que se murió, no es que se acostó. Eso es un eufemismo para aflojar. Algunos creen que es el sueño del alma. No, se murió. Cuando duermas con tus padres en un lenguaje bonito, yo levantaré, miren el lenguaje, después de ti a uno de tu linaje. Después que tú te mueras, yo voy a levantar a otro que viene de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Lo levantaré y voy a afirmar su reino. ¿Cómo? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, mírese siempre y siempre, el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces ahora nosotros tenemos una profecía que de alguna manera se cumple en Salomón, dándole un reino, pero no completamente. Porque ¿cómo era el reino? Eterno, que no se iba a acabar. Entonces nosotros podemos ver un cumplimiento parcial en Salomón, el hijo de David, pero no eternamente. Porque el hijo de David sí merecía su descendencia ser castigada, y es lo que está pasando aquí. Porque la descendencia de él pecó, y por culpa de su hijo el reino se dividió, y todo lo que vino después, algunos reyes mejorcitos en Judá, pero otros terribles en Israel, y otros también malos en Judá, y fue terrible lo que hicieron. Pero por la gracia del Señor, llegamos aquí a Amós y él le dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David. Si nosotros vamos a Mateo 1:1, anótelo, no vamos a ir. Pero sí le voy a pedir que vayamos a Hechos 15, versículos 13 a 19. Pero en Mateo 1:1, cuando usted empieza a leer, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice después, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De quién era hijo Cristo? De David. ¿Se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se recuerdan eso? ¿Por qué? Porque Cristo es de la descendencia de David. Cristo es del linaje de David. Ahora vamos a Hechos 15. Hablamos ahorita que el Nuevo Testamento toma porciones del Antiguo Testamento que se pueden, de alguna manera, se cumplen parcialmente, pero no completamente. Porque ¿en quién es quien se cumplen completamente? En Cristo. Hechos capítulo 15, versículos del 13 al 19. Vamos a Hechos 15 y que dice la palabra del Señor. Hechos 15, del 13 al 19. Y cuando ellos callaron, estamos en el concilio de Jerusalén, hay una discusión tremenda, armada. Pablo fue y predicó a los gentiles y él está ahí ahora, Pablo, en el concilio. Pero recuerda que él también lo había hecho en algún momento, pero en algún momento separa a Jacobo, el hermano menor del Señor, aquel que tenía las rodillas como camello, un líder de la congregación, un hombre de oración, pero un hombre que ya en este corto tiempo está liderando la iglesia allí en Jerusalén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios va a sacar creyentes aún ¿de dónde? De los gentiles también. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que están escritas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Y regresamos a nuestro texto, mis hermanos. Mis hermanos, lo que hemos tratado de enseñar hasta aquí, o lo que queremos decir, que cuando se habla de tabernáculo no se está hablando en sentido literal, sino que se está hablando de David. Y en este caso, cuando dice yo levantaré el tabernáculo caído de David, se está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo caído de David. Y solo en Cristo es que va a ocurrir esta restauración. Solo en Cristo ese pueblo que ya no merece nada, que hasta el versículo 10, capítulo 9, juicio completamente, que ya no tiene esperanza, solo cuando se restaure el tabernáculo caído de David, ese pueblo tiene esperanza de nuevo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, la salvación de los santos del Antiguo Testamento es solo a través de Cristo. La salvación de los santos que estaban ahí alrededor de Cristo es solo a través de Cristo. Y la salvación de nosotros a través de ¿quién? A través de Cristo. No hay salvación fuera de otro que no sea el Señor Jesucristo. En Cristo, la dinastía de David es restablecida. Y de nuevo tendríamos ese rey verdadero que el pueblo necesitaba. Y que muchos confundieron con un guerrero. Versículo 12. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y ahora nosotros vemos aquí algo interesante. Y es que él menciona a uno de los pueblos. Cuando usted va a Amós 1, versículo 11, usted va a ver que entre todos los pueblos que iban a llevarse juicio, uno de ellos era Edom. Israel y Judá, también por su pecado. Y los filisteos y todos los que mencionaron. Pero ahora, sin embargo, en Cristo, en el tabernáculo caído de David, tanto en Edom como en todas las naciones que van a poder disfrutar perdón de pecado. ¿Quiénes? Versículo 12. ¿Para quién es esto? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, solamente para los que creen. Los que crean en Cristo, los que depositen su confianza en el Salvador, eso y solamente eso van a poder ser restaurados, porque solo en Cristo hay restauración. Ahora, mis hermanos, esto se cumplió parcialmente, pero no completamente. ¿Dónde? Cuando nosotros vemos el retorno de Zorobabel. Ahora, el pueblo de Israel está al norte, el reino está dividido. Israel es todo, pero la parte de arriba que se llamaba concretamente Israel está en el norte. Ya lo hemos dicho, los asirios lo toman, se lo llevan. Los asirios tratan de seguir atacando al reino del sur, a Judá. En algún momento Babilonia los empieza a atacar y ellos tienen que regresar a defenderse. Termina la película Babilonia cautivando todo y haciendo un imperio de todo. Babilonia, después pasa a otro imperio, ese imperio pasa a otro imperio. No tenemos el tiempo de detallar todas las cosas, pero en algún momento, Dios permite que su pueblo regrese de nuevo. Quizás ustedes han estudiado en la historia Zorobabel. Zorobabel regresa y restaura el lugar de la adoración. Y después de Zorobabel viene Esdras y restaura la ley. Y un día entero predicando. Algunos de ustedes le dan un infarto. ¿Usted se imagina un día entero predicando? Y la gente llorando. Le pusieron hasta un atril ahí, él predicando la palabra y la gente arrepintiéndose de su... Y la adoración es restaurada. La palabra es restaurada. Y por último viene Nehemías. ¿Se acuerdan? Muchos nos acordamos de eso. Las murallas, construyendo, sirviendo con una mano, con una defendiendo y algunos sin bañarse. Había una peste tremenda ahí. Pero todo el mundo estaba emocionado y conectado porque se había vuelto a restablecer el reino, porque podían disfrutar de nuevo de su Señor. Y a esa hora no había problema, no había hambre, no había necesidad, porque todo el mundo estaba conectado con su Señor. Ahora se cumple parcialmente, pero no completamente, porque ellos regresan al reino del sur, pero no regresan a la parte del norte.
porque el cumplimiento completo va a ser después en Cristo. Por eso decimos parcial, no completamente. Mis hermanos, todo pueblo redimido reinará con Cristo y gozará de su liderazgo para siempre. Todo pueblo redimido reinará con Cristo y gozará de su liderazgo para siempre. El día del Señor, en ese día glorioso, el verdadero rey, no David, que era una figura, era un tipo de ese rey, el verdadero rey, cuando venga, ese verdadero rey nos va a libertar de manera verdadera de nuestros pecados, no de manera temporal, no solamente ministrados un momento por la palabra y volvemos a caer, sino que Él nos va a rescatar, nos limpia con su sangre y Él nos va a llevar con Él. Y no solo nos salva, sino que nos protegerá por la eternidad y no se va a perder ni uno solo de aquellos que han sido escogidos por el Señor. Cristo es nuestro Rey verdadero. Cristo es el tabernáculo de David que sería restaurado. En Cristo hay protección, en Cristo hay cuidado y en Cristo hay esperanza para el más impío de los impíos. Si tú estás aquí hoy y viste pornografía anoche, quizás traicionaste a tu esposo esta semana, quizás has pensado en divorciarte, quizás te has sentido que eres la peor cosa del mundo, yo te quiero decir una buena noticia. En Cristo hay esperanza para ti. Ves delante de Cristo y deposita tus cargas delante de Él. Y delante de Cristo tú vas a disfrutar de protección y de cuidado por siempre. Amós les estaba dejando saber al pueblo que aunque en su pecado todo parecía perdido, si confiaban en Dios de nuevo, podrían disfrutar de Él para siempre. Imagínense qué esperanza esta. 9 capítulos ahí diciendo arrepiéntense, no se arrepienten, el juicio ya viene, los voy a dejar completamente. Y aún todavía aquí podemos ver un Dios de misericordia y gracia, que es el Dios que tú y yo tenemos. Por eso te digo, sea cual sea la situación en la que te encuentres, recuerde ese Dios. Y ese Dios le dice al profeta ahora por última vez, recuérdale que un día en Cristo va a haber esperanza. Recuérdale que un día el tabernáculo de David va a ser restaurado y el verdadero rey va a ser restaurado. Porque la idea es que ellos confiaran en esa promesa. La idea es que ellos confiaran en eso. Y ellos estaban esperando a ese rey. Ellos estaban esperando a ese Mesías. Pero cuando vino Cristo, ¿qué creyeron? No, esto es un chiste. Esto es de juego. Esto no es lo que yo estoy esperando. Tuvieron delante al verdadero rey. Y lo menospreciaron en ese momento. Pero no todos. Muchos creyeron en Él. Muchos confiaron en Él. Y hoy tú tienes, de alguna manera lo tenemos que decir así, el privilegio de confiar en Él o el menosprecio de rechazarlo. ¿Qué vas a escoger? ¿Confiarás en Cristo para salvación y perdón de tus pecados? ¿Para depositar todas tus cargas? ¿O seguirás tú mismo por tus propios esfuerzos? ¿O creyéndote que eres inocente? ¿O creyéndote que de alguna manera te podrás librar de la ira venidera que no sea bajo la protección de Cristo? Si tú no eres creyente y tú estás aquí, yo quiero que tú sepas que en Cristo tú puedes tener salvación. Que tú puedes querer a Cristo para salvación. Segundo punto, mis hermanos, vamos a estar con los versículos del 13 al 15. Y nuestro segundo punto es que solo en Cristo tendrás un bienestar verdadero y seguro. Solo en Cristo tú vas a tener un bienestar verdadero y seguro. Fuera de Cristo no tendrás un bienestar ni verdadero, porque todo es temporal y pasajero, ni seguro, por la misma razón, porque todo se cae. Si nuestra seguridad está fuera de Cristo, estamos perdidos, mis hermanos. Todos nosotros queremos eso. Si nosotros somos sinceros y Dios que conoce nuestro corazón, Dios sabe que todos nosotros queremos tener un bienestar verdadero y seguro. Todos nosotros quisiéramos estar en la luna de Valencia. Todos nosotros quisiéramos estar así tranquilos y que no haya ningún problema y que todo sea paz, amor, gozo. Sean sinceros, no sean mentirosos, el Señor lo ve. Todos queremos eso, por eso cuando viene un problemita y estamos tensos y vienen dos y nos afanamos y vienen tres y nos deprimimos. ¿Por qué? Porque todos anhelamos, todos queremos un bienestar, todos queremos seguridad, todos queremos que todas las cositas estén bien, que los negocios marchen bien, que la familia vaya bien, que estés ahí con tu relación con el Señor bien. Qué lindo, ¿eh? Todos queremos eso, mis hermanos. Pero solo en Cristo, vuelvo con la idea,
Solo en Cristo es que tendremos un bienestar verdadero y seguro. Fuera de Cristo nunca vamos a estar ni con bienestar ni seguro. No importa lo que hagas, no importa lo bien que vaya en tus negocios, no importa lo aparentemente bien que vaya tu matrimonio o lo aparentemente bien que vaya la relación con tus hijos. Sin Cristo no tendrás bienestar ni verdadero ni seguro. Versículo 13. Y ahora Amós, en este lenguaje poético inspirado por Dios, trae a colación unas metáforas preciosas. Y miren lo que dice. Y aquí vienen días, dice Jehová, en Cristo, ¿recuerdan? En la restauración de Cristo. Vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de la uva al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y es un lenguaje precioso de bendición. Dicen los historiadores, los que saben de esto, que la cebada en Israel se sembraba en marzo y en abril, y el trigo en mayo y junio. O sea, llegaba marzo y abril y se empezaba a sembrar la cebada, llegaba mayo y junio y se empezaba a sembrar el trigo. ¿Cuál es la figura que está trayendo? Bueno, llega octubre y noviembre, que es el momento de volver a sembrar el cultivo, y la producción va a ser tanta que todavía en octubre y noviembre, en vez de estar sembrando, están los que están recogiendo y los que están sembrando casi chocando, unos terminando de recoger y los otros sembrando, porque la bendición del Señor está ahí, el bienestar del Señor va a estar ahí, una cosecha abundante, una cosecha enorme. Y es el mismo lenguaje para el vino, es lo mismo que está pasando en el vino. Y el pisador de la uva, que tiene que coger y pisarla, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y lo que pasaba aquí era que ellos sembraban las uvas en el techo de la casa, y las uvas bajan por las paredes así de la casa. No sé si han visto los que han sembrado uvas, que ellas se enredan y van bajando, y de alguna manera la producción es tan rápida que no da tiempo a atenderla y ya se está derritiendo. Ya esas uvas están ellas solas ahí, soltándose y liberando líquido de la bendición de la producción. No vamos a ir, pero anote Levítico 26:5. Y nosotros vemos en Levítico 26:5 la promesa como resultado de la obediencia. ¿Y qué ustedes creen que dice esa promesa? Esto mismo. Si el pueblo obedece, va a suceder esto que estamos contando aquí en el versículo 13 del capítulo 9 de Amós. Si el pueblo obedece, el pueblo va a ver esta bendición en la producción. Pregunta: en la historia de la humanidad, ¿cuándo el pueblo ha obedecido a Dios como debe ser? Nunca lo hemos hecho, mi hermano. Nunca lo hemos hecho. Versículo 14, y vuelve ese lenguaje de restauración verdadera. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Y vemos ahí: edificarán, habitarán, plantarán, beberán, harán, comerán. Vemos que hay una restauración del bienestar. Después de tantas profecías de destrucción, ahora el pueblo puede de nuevo disfrutar del bienestar. Después de que por su propio pecado ellos han recibido todas estas profecías, ahora el pueblo tiene una luz, tiene una claridad donde ellos pueden de nuevo disfrutar de la restauración. La pregunta es: ¿para quién? ¿Para quién del pueblo es esa promesa? Versículo 12 al principio. ¿Para quién? Para los que invoquen su nombre, para los que crean en Cristo, para los que descansen en el Mesías prometido. No es para todo el mundo, es solo para ellos, para ese pueblo de Dios que confía en Dios. Y nosotros vemos de nuevo que esto se cumplió parcialmente, pero no completamente. Vamos todos a Nehemías. Ahora sí vamos a ir a Nehemías, capítulo 1, Nehemías 1, del 4 al 6. Antes de Job, usted va buscando y ahí va a ver a Nehemías. Nehemías 1, Job, Salmo, Proverbio, antes, ahí va a buscar a Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías 1, versículos del 4 al 6. Miren esto, qué imagen más preciosa.
habían personas confiando en el Señor. Habían personas en el pueblo, aunque el pueblo era duro, habían personas que todavía descansaban en el Señor. Habían personas que anhelaban esa restauración. Nehemías era uno de ellos. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mi hermano, ¿quién hace esto? ¿Quién se postra delante del Señor a orar, a clamar, a reposar, si no es uno que confía en Dios con todo su corazón? Si no es uno que ama a Dios de verdad, que ama su palabra, que quiere decirle: Señor, dime qué tú quieres, Señor. Yo quiero que me ayudes a obedecer lo que tú dices. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Miren qué descripción de Dios: fuerte, grande y temible. ¿Tiene que ver algo con lo que le está pasando al pueblo allá en Amós? No. Este tiene un temor de Dios terrible. Este tiene un entendimiento de quién es Dios, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a todas las criaturas del mundo. No, a los que le aman y guardan sus mandamientos, a los que le obedecen, a los que le siguen. Dijimos hasta el 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, los siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y no podemos hablar de Nehemías, solo lo estamos citando para que se haga cumplir, pero Nehemías está intercediendo por el pueblo delante de Dios. ¿A quién le recuerda eso? A Cristo también, el intercesor verdadero por todos aquellos que crean y se arrepientan. Pero de alguna manera en Nehemías se cumple que hay siervos obedientes que regresan y hay siervos obedientes que disfrutan de alguna manera de una prosperidad que disfrutó el pueblo cuando retornó. Pero es un cumplimiento parcial, no un cumplimiento total, porque fue lo que le pasó al pueblo con el tiempo. Zorobabel, Esdras, Nehemías, el pueblo está allí y el pueblo empieza a disfrutar de la relación con Dios. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Se recuerda? Llamó a nuestro Señor Jesucristo y ¿qué hicieron los fariseos, los escribas, los saduceos? Lo mataron. Mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pecaron, se volvieron a apartar del Señor. Entonces, una bendición que disfrutaron de manera temporal, pero que está apuntando a una bendición mayor, que es la bendición que disfrutaremos los cristianos en Cristo, el tabernáculo de David. Fuera de Cristo no la vamos a disfrutar. Y es eterna, es por siempre. Veamos el versículo 15 para poder entender. ¿Qué dice el versículo 15? Pues los plantaré sobre su tierra. Miren lo que pasa. Porque si no entendemos todo, no entendemos nada. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿No fueron arrancados de nuevo de su tierra? Sí, y fueron esparcidos por todas partes. Y fueron esparcidos por todas partes. Pero ¿quiénes no seremos nunca más arrancados de nuestra tierra? Los verdaderos creyentes de todas partes de Israel y de cualquier pueblo que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de los pecados. Nosotros disfrutaremos de ese rey, nosotros disfrutaremos de ese cuidado. La profecía tiene una promesa perdurable, incluye que esto nunca se terminará, incluye una seguridad eterna para el pueblo. Recordemos el pacto de Dios con David, promete también un reino eterno, promete un reino eterno. Versículo 11, lo hemos dicho. Pero ¿dónde más? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 10, lo leímos ahorita. El Hijo Supremo de David garantiza la bendición permanente de los redimidos de Israel. El Hijo Supremo de David garantiza la bendición permanente de los redimidos de Israel. ¿Qué dice el texto? Hay algo más que dice el texto. Dice la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, de su tierra que yo les di. Y dice la Nueva Biblia de las Américas, la tierra que les he dado. Esa tierra ya yo se las di. Pero si no ha pasado, ¿cómo se las dio? Pues mis hermanos, el Señor está hablando de lo que recibirán en el futuro.
y de lo que recibiremos solo a través de Cristo. En Génesis 13:15, nosotros vemos el pacto de Dios con Abraham. ¿Y qué le dice? Porque toda la tierra que ves delante de ti, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Todo esto que ustedes ven será suyo. Mi hermano, esa tierra de que Dios le estaba hablando a Abraham, aunque pudiera ser en algún momento una tierra física, está hablando de esa tierra eterna que nosotros disfrutaremos con el Señor, de ese reino eterno, y está apuntando hacia la Jerusalén celestial, no está apuntando a más ningún otro lugar. Quiero que veamos dos textos más y no los voy a molestar más. Hebreos 11, versículos del 13 al 16. ¿Qué dice Hebreos 11? Hebreos 11, del 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16. ¿Qué dice? Para poder entender de qué tierra estamos hablando, mis hermanos. Si volvemos al versículo 15, capítulo 9, y nunca más serán arrancados, dice la Nueva Versión de las Américas, de la tierra que les he dado. Nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. ¿Qué dice Hebreo? Ahora mirando hacia atrás, teniendo todo el complemento, habiendo pasado por la cruz. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? En el capítulo 11, versículo 13. Y dice, conforme a la fe, eran creyentes, ¿lo ven? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos sí creían, ellos tenían esperanza en el tabernáculo caído de David, ellos creían en el Redentor de Israel, en el único que podía salvar la nación de Israel. Ellos no tenían toda la claridad de la imagen, no tenían toda la información que tenemos nosotros, pero ellos creían en Él, su esperanza estaba en Él. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Se murieron sin encontrarla. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero aquí es donde tienes que estar tú y yo, mi amado hermano. Miren a la Biblia, miren a la palabra, mis hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos pasa esto, mis hermanos? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual no se avergüenzan de llamarse, ¿qué cosa? Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Disfrutaron la ciudad? No la habían disfrutado, pero sí la van a disfrutar, o sí la están disfrutando. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Todos nosotros. Hay una persona que conozco que se llama Francisco. Francisco vivía en Cuba y como la situación en Cuba estaba muy difícil y bueno, está. Punto y aparte, seguimos. Y Francisco estaba en Cuba y la situación sigue estando muy difícil, pero cuando él estaba ahí estaba difícil y él sabía que le iba bien con su negocio, pero no sabía hasta cuándo eso iba a durar. Y sabía que en cualquier momento eso podía cambiar. Tenía esposa, tenía hijos, y Francisco empezó a criar cerdos, a vender cerdos. En mi tiempo era un negocio que daba mucho, en el tiempo de Francisco igual, no sé en el tiempo de usted. Y él logró criar sus cerdos, venderlos, hacer dinero. Y Francisco salió con la esperanza de llegar aquí a Estados Unidos. Pero tuvo que ir para México. Y cuando llegó en México, y estuvo viviendo en México, vio algo diferente a Cuba. Pero al pasar el tiempo en México, Francisco ya no se sentía bien en México. Francisco decía, esto no es lo que yo quiero, me falta algo. Y cuando Francisco pasó el tiempo, pudo entrar por la frontera con su familia y llegó a Estados Unidos. Y se echó varios años aquí viviendo en Estados Unidos. Los primeros años todo le parecía muy bonito, todo brillaba, todo le parecía bien. Él decía, esto era lo que yo estaba buscando. Pero pasó el tiempo y pasaron 4, pasaron 5 años, no recuerdo bien. Y después de 4 o 5 años, ya Francisco no era feliz en Estados Unidos. Ya Francisco estaba preocupado de nuevo, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba que se sentía incompleto,
estaba que no se sentía seguro y Francisco estaba convencido de que este no era el lugar que él necesitaba. Francisco habla con su esposa, Francisco era creyente, ellos hablan, oran y toman la decisión de ir para Canadá. Habían dicho que en Canadá sí aquello sí estaba bueno, había salud gratis, medicina gratis, tú solo te podías enfermar que no había problema. Y Francisco dice, pues para Canadá vamos. Habló con la esposa estaba un poco indecisa, pero dice, vamos Francisco, vamos para Canadá, ¿qué más da? Si ya de todos modos, mira aquí cuántos problemas, siempre estamos discutiendo, casi que nos vamos a divorciar, vamos a probar por último en Canadá. Y Francisco llegó en Canadá y llegando a Canadá pudo ir al hospital, pudo repararse los dientes, pudo tomar medicina, pero pasó el tiempo y pasó. Y descubrió que había mucho frío. Y descubrió que el carro se le echaba a perder con el frío. Y descubrió que tenía que paliar mucha nieve alante de la calle. Cuando pasaron 4 o 5 años, Francisco se dio cuenta que Estados Unidos, que Canadá no era el lugar que él estaba buscando. Mi hermano, ¿usted sabe qué? Francisco no existe. Francisco somos tú y yo. Que nunca vamos a estar completos hasta que no estemos completamente en Cristo. Cristo es nuestro cielo. Más allá que va a haber una ciudad eterna, lo vamos a ver ahora en la Biblia, un lugar eterno donde estaremos con el Señor. Cristo debe ser nuestro cielo. Cristo debe ser lo que más nosotros anhelemos para sentirnos bien, completos en esta vida. Vamos un momentico, yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis. Vamos al final de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 3. Apocalipsis 21, 3. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién es ese tabernáculo, mi hermano? Cristo. Cristo es el cielo del cielo, Cristo es la corona del cielo. Lo más precioso que vas a tener en el cielo no son ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni si volvemos y estamos en una tierra lo que pueda disfrutar uva, carne de puerco, barbecue. Lo más precioso, no tener enfermedad, lo más precioso es Cristo. Amén. Y de Cristo podemos disfrutar hoy. Nosotros podemos empezar a vivir la eternidad hoy en Cristo. Nosotros podemos empezar a ser felices hoy en Cristo, a estar confiados hoy en Cristo, a tener paz hoy en Cristo y por la eternidad. Supuesto, nuestro pecado llegará y meterá la pata y ensuciará todo, pero volvemos a Cristo, nos volvemos a predicar el Evangelio, le recordamos a Cristo a nuestra alma. Solo Cristo es nuestro cielo y mayor bendición. Y si todavía usted tiene dudas, hagamos esto. Siéntese en el cielo y quita a Cristo. ¿Y qué tiene? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo Cristo es lo más importante en nuestra vida? Sin Cristo no tenemos nada, mis hermanos. Sin Cristo no tenemos nada. Muchos de nosotros creíamos que Estados Unidos era el cielo. Yo soy uno de ellos, no estoy acusando a nadie. Dice, cuando llegue a Estados Unidos, ya se me van a acabar los problemas. Volvemos a temer. ¿Cuántos, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes no han vuelto a tener miedo? Cada cierto tiempo yo me encuentro con miedo y asustado. Sobre todo los más valientes, los hombres. Y ahí nos encontramos porque somos los que más preocupación tenemos. ¿Y qué va a pasar de mi esposa? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué voy a hacer? Volvemos a necesitar. Yo no sé si usted ha necesitado, pero yo he necesitado mucho. Volvemos a estar insatisfechos. Ahora tenemos un carro, pero ya no es la marca que queríamos. Y ahora de casualidad el pariente, el vecino se compró otro para completar. Ya no se compren más carros, ya quédense con los... Queremos una casa y tenemos una casa, pero ahora ya se está quedando chiquita y se está poniendo vieja y hay que hacerle reparaciones. Volvemos a estar llenos de amargura. Por cualquier cosa nos amargamos. Somos un vinagre. Tenemos a Cristo, pero vivimos amargados. Nos enojamos. Y la Biblia dice que sí, que nos vamos a enojar, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que vayamos a Cristo, que depositemos nuestro enojo en Cristo y no lo hacemos. Y por eso del enojo pasamos ¿a qué? A la ira pecaminosa.
y terminamos maltratando verbalmente a las personas que más nos aman y nos quieren. Aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos que nos resisten, les gritamos, los tratamos mal, hacemos lo que nos debe. Somos un desastre, mi hermano. Volvemos a anhelar cosas. Ya tenemos ciertas cosas y hay el coladorcito, la cafeterita, el fogoncito, pero ahora anhelamos otras cosas, las que no tenemos, las que nos faltan, las que se rompieron, y volvemos a sentirnos vacíos. Porque solo en Cristo, en ese tabernáculo de David, nosotros seremos verdaderamente restaurados. Sin Cristo no hay una restauración de nuestro pecado, pero a medida que Cristo penetre más en nosotros, esa vanidad se va a estar restaurando, ese orgullo se va restaurando, ese celo se va restaurando, ese enojo, esa envidia, esa insatisfacción, todo eso, mis hermanos. Y aun cuando no estamos todavía nuevamente como debía ser allá antes que Adán pecara, aunque no estamos en cuerpo glorificado, aunque no tenemos a Cristo, nosotros pecamos, pero con Cristo, aunque todavía no estamos allá, nosotros podemos combatir esos pecados y de alguna manera, en algún sentido, que Él sea el Rey ya de nuestro cielo, que Él sea el Rey ya de nuestra vida, que nosotros podamos ir y descansar completamente en la eternidad, que empezamos a vivir la eternidad hoy, no mañana ni pasado. ¿Por qué no estamos viviendo la eternidad hoy? Y estamos preocupados y es válido, porque todo el que es hombre se preocupa y toda la que es mujer se preocupa y qué va a pasar y qué pasa esto y qué pasa lo otro. ¿Sabes qué? Nos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Si eres un verdadero creyente, estás en las manos del Señor también. Cristo está contigo. Que Dios no lo quiera que pase eso. Y algunos en específico saben de qué estamos hablando, los que tienen problemas migratorios. Pero si pasa, recuerda que el Señor no se ha olvidado de ti. Y si pasa, recuerda que tienes a Cristo. Y que en Cristo tú vas a estar completo. Quizás va a ser con un pan un poco duro y un poco de yogur de soya y algunas cosas, unos alimentos que no te gustarán mucho, pero tienes a Cristo. Recuérdale eso a tu alma. Olvidamos que solo en Cristo podremos tener una herencia perdurable para disfrutarla para siempre, desde hoy y por la eternidad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, porque tú eres un Dios muy misericordioso. Aun cuando nosotros somos infieles, en Cristo tú nos perdonas nuestros pecados, Señor. Padre, tú le permitiste al pueblo de Israel, por su pecado, Señor, de alguna forma mostrando el pecado de nosotros hoy. Tú le permitiste que si ellos confiaban en ti como Nehemías, ellos regresarían a su tierra. Y de manera temporal pudieron regresar ahí a su tierra y pudieron recibir tu bendición. Como nosotros hoy que te tenemos y tenemos tu bendición y tenemos tu compañía y vemos cómo tú nos provees para todas nuestras necesidades y cómo tú nos cuidas, Señor. Pero nada de eso, Señor, es comparable con la tierra eterna, Señor. Nada de eso es comparable con una eternidad contigo, Señor. Nada de eso es comparable con ese lugar, esa patria celestial a donde anhelamos estar, Señor. Padre, Señor, ven, no te tardes. Pero si no quieres venir ahora mismo porque quieres seguir cumpliendo tus propósitos y tus planes, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a disfrutar de ti. Ayuda a que tú seas nuestro mayor bienestar, nuestro mayor bien, nuestra mayor fuente de gozo, nuestra mayor fuente de paz, nuestra mayor fuente de tranquilidad, Señor. Que podamos llevar a ti nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades, Señor. Padre, que aunque la higuera ya no florezca, aunque los vallados no den mantenimiento, con todo y eso, Señor, que nosotros estemos completos en ti, Señor. Que tú seas la roca, Señor, la fuente de nuestra salvación. Que tú seas, Señor, nuestro Rey. Padre, cuida a tus hijos. Tú eres nuestro Rey. Tú resucitaste. Tú estás reinando en los cielos. Tú estás reinando en nuestros corazones, Señor. Yo te pido que tú cuides a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nos estás cuidando, pero ayúdanos a percibir ese cuidado. Quita esa ceguera que tenemos en los ojos para ver las diferentes maneras como nos cuidaste en el pasado y cómo nos estás cuidando hoy. Y caer de rodillas delante de ti en alabanza y agradecimiento, no con corazones duros, con corazones orgullosos. Ayúdanos, Señor. Padre, por favor, no te detengas, Señor. No dejes a tu iglesia igual, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.